Bienvenidos a nuestro programa Caminando en Compañía de San José, de esta su parroquia Santiago Apóstol, Filadelfia, Carrillo, Guanacaste. Queremos invitarles a que nos acompañen en un nuevo tema de reflexión para que celebremos este año santo en honor a la Sagrada Familia y en especial a San José, como patrón universal de la Iglesia. Los invitamos para que nos visiten a la página del Facebook Parroquia Santiago Apóstol, Filadelfia. Igualmente lo pueden hacer también en nuestra página de YouTube. Que sea este un caminar de experiencias maravillosas en el amor y en la compañía de este gran santo que nos lleva a Jesús. Vamos a tomar una oración en honor a nuestro patrón San José, por el cual celebramos este año santo. Así que nos encomendamos juntos a la presencia de este gran hombre de la Iglesia, diciendo todos: Tú, San José, patrono de las familias, protector de la Iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. En esta ocasión vamos a reflexionar el tercer tema, teniendo a San José como padre en la obediencia, un tema que tomamos de la carta apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco. Para ello nos está acompañando del grupo de lectores de la parroquia Denise Calderón y Yamilet Aguilar. Ellas van a estar dialogando con nosotros y también revisando un poco la vida de San José desde el tema de Padre de la Obediencia. Entonces, para iniciar la reflexión, vamos a comenzar a ver cómo es que San José toma participación en esta gran obra y cómo Dios le revela los designios salvíficos a través de sueños a este santo patrón. Una de las cosas que creo que es necesario recordar es que en el Antiguo Testamento, y en tiempos de José estamos hablando del Antiguo Testamento, porque Jesús es el que viene a hacer la planificación de los tiempos y la división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, la forma en que se lograba contemplar, digámoslo así, más normal en el Antiguo Testamento, la comunicación de Dios era a través de sueños. Entonces es por eso que la participación de San José en esta obra salvífica comienza justamente en un diálogo que el ángel tiene con José a través de sueños. Entonces, el primer sueño, ¿en qué consiste el primer sueño? Lo que primero que tenemos que recordar aquí es que la que recibe el anuncio es María. María recibe al ángel Gabriel, se le anuncia la encarnación. María tiene que contar a San José, porque ella está desposada con José, que va a tener un hijo y que este hijo es obra de Dios. San José entonces tiene la primera reacción humana. Él es un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que sabe cumplir los designios de la ley de Dios, y entonces decide en lo secreto, en lo privado de su corazón, repudiar a María, no casarse con ella, no tomarla como esposa, para evitar cualquier tragedia social. Y es ahí cuando viene el primer sueño, que está contemplado en un texto que vamos a leer para, en base a ese texto, comenzar nosotros a reflexionar. Este texto de Mateo 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
También tenemos la respuesta del mismo texto que podemos hacerla seguida y luego podemos conversar al respecto, que sería ya el versículo 24 del capítulo 1 de Mateo. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Aquí hay un misterio que cuesta entender a los ojos de la sociedad, o por lo menos de lo que es la práctica y la mentalidad social, ¿verdad? Primero estamos pensando, refiriéndonos a la época de José y de María, ¿verdad? Una mujer que sale embarazada en el tiempo cuando está desposada, pues lógicamente significaba una deshonra para el hombre. José, que la ama tremendamente, eso lo hace sufrir y eso lo hace aislarse para pensar cómo hacer las cosas de manera que no afecte a María, porque él verdaderamente ama a María. Entonces es ahí cuando se da el anuncio del ángel, que es un anuncio que suena muy fácil, pero no resulta tan fácil, ¿verdad? Se tiene que tener un corazón muy abierto a Dios para que cuando el ángel le hable en sueños a José, él pueda aceptar ese anuncio. No temas, es decir, no te sientas excluido, sino que tú vas a tener participación en esta obra salvífica. Entonces, sería bonito como escucharles para ver cómo se sienten ustedes de frente a este anuncio que recibe San José de parte del ángel. Bueno, ante todo, ver la posición de José, ¿verdad? Que él lo que hace es salvaguardar la integridad de María, ¿verdad? No permitir que la desacreditaran por el anuncio que Dios le había hecho, ¿verdad? Que era que la criatura que ella esperaba era obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No permitir la desacreditación de María, por eso él decide romper ese compromiso con ella. Podríamos ponernos a preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que hizo que José pudiera, por decirlo así, superar esta duda, superar este momento difícil al enterarse de que María había concebido un hijo y que él no había tenido participación en esta concepción, ¿verdad? Entonces, justamente lo que hace José es manifestar lo que hoy estamos analizando, la obediencia. Esta es una obediencia que no es sencillamente de una aceptación de algo que se me dice. Para que yo acepte algo que se me diga, es porque ya en mi corazón hay una verdad que aunque me duele, está ahí, pero no logro cómo entenderla, es decir, ¿cómo pasa esto? Entonces, cuando el ángel le anuncia a José que esto ha sido obra del Espíritu de Dios, se despeja la duda y esto le facilita a San José el poder continuar con este plan salvífico en la obra del matrimonio con María, ¿verdad? Que es un cambio radical. Lo habíamos mencionado un poquito, creo que en el primer programa, ¿verdad? José tenía planeado un matrimonio con María, un matrimonio normal, como cualquier otro matrimonio hebreo. Entonces, cuando interviene la encarnación, cuando el ángel le anuncia la encarnación a la Virgen, hay una ruptura de ese plan humano y se mete un plan divino, que es el plan de la salvación. Entonces, tanto José como María están preparados para hacer una vida familiar. Y iba a ser una familia humana, pero pasó de ser una familia meramente con características humanas a una sagrada familia de Nazaret, donde ya la mano de Dios se posa de una manera especial en ellos y los ha capacitado, los ha preparado para participar en este gran plan de salvación de la humanidad. Es un proyecto lindísimo, ¿no? Me gustaría que me respondiera una pregunta. ¿Por qué a María el ángel se le presenta en presencia y a José en sueños? ¿Por qué? Ah, esa pregunta está bien extensa. Mire,
usted me está haciendo que me vaya a un tiempo todavía más lejano. Recuerden que María fue concebida sin pecado original. Toda ella de arriba abajo es pura, sin mancha alguna. Es decir, que ya Dios había actuado en ella desde su concepción de una manera tan santa que en ella no había pecado. Entonces ya ella era de Dios, era la llena de gracia, era la hija predilecta del Padre porque fue la única que encontró gracia ante los ojos de Dios. Así que ahí le metía tamaños kilómetros de ventaja en santidad a San José. ¿Ya? Entonces, lógicamente el anuncio del ángel, el texto bíblico no lo dice de qué manera, nada más dice que el ángel entra o ha entrado donde está María y le hace el anuncio, ¿verdad? Posiblemente María no podía estar ni en el patio ni haciendo oficios, ¿verdad? Posiblemente María estaba en un momento de reposo, de recogimiento, de meditación. Podríamos decir que estaba dormida, no sé, el texto no lo dice. Pero fue un momento propicio para que el ángel le anunciara la encarnación. José se duerme de cansado, está dándole vueltas, pensando en lo que María le anunció. Y siguiendo la tradición del Antiguo Testamento, es en sueños que Dios le ha hablado a los hombres que descienden de la casa de David. Y José es un descendiente de la casa de David. Entonces, desde el Antiguo Testamento se continúa fielmente la tradición de cómo Dios se comunica con los hombres de su pueblo. Entonces, esto no quiere decir que le quita méritos a San José. San José apenas se está incorporando. Es un hombre fiel, justo, obediente, amado, y podemos seguir la lista larga. Y por eso fue escogido para ser el padre legal de Jesús. Pero María, sin mancha, concebida sin pecado original. ¿Estamos claros? Qué bueno. Vamos a pasar al segundo sueño. ¿En qué consiste este segundo sueño? Bueno, el ángel ya ahora le va a dar una orden a José. Es una orden que también está explícita en un texto bíblico. Entonces mejor leamos el texto y partimos de ahí nuestra reflexión. Mateo capítulo 2, versículo 13. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Este segundo sueño ya lleva un acontecimiento anterior. ¿Cuál es el acontecimiento? Que cuando se solicitó el censo, tuvo que tomar a María y hacer el recorrido hasta Belén de Judá. Y entonces allá en Belén, con todas las tragedias que tuvo que pasar para el nacimiento del Mesías, llega un problema adicional y es la envidia de Herodes. Ah, no, si ha nacido un nuevo rey, a este hay que eliminarlo porque estorba. Entonces, ante el peligro de no saber cuál es el niño entre tantos que habían llegado, tenían que ser muchísimos niños pequeños, entonces ordena la matanza de los inocentes. Entonces ahí es donde llega este segundo sueño, donde se le pide a José que tome a María, que tome a su hijo y se vayan para Egipto. Nuevamente se repite la tónica de que a través de sueños. Ven cómo en el Antiguo Testamento era a través de sueños como Dios estaba comunicando con su pueblo. ¿Cómo podemos ver nosotros este segundo sueño? A ver, primero veamos las dificultades del nacimiento. Una mujer embarazada, hacer un viaje largo y montado en un borrico no era fácil. Tras de eso llegar a un pueblo que está lleno de gente, porque llegaba toda la gente a censar.
no había campo, entonces le toca que ir a un establo, a un lugar donde los animales reposan para poder nacer ahí. Entonces, aquí ya comenzamos a ver la suma de todas las dificultades, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, el siervo sufriente, que nos expresa Isaías, podríamos alargar un poco y no quedarnos solamente con la cruz, ¿verdad? Los momentos de dificultad de la obra salvífica comienzan desde la encarnación. Entonces, es todo un camino de purificación el que Jesús viene realizando para que el pueblo comience a descubrir, comience a participar de esta obra que el Padre anuncia y que nosotros tenemos que ir aprendiendo a gustar, a participar también. Porque todo se hace en función de la salvación de la humanidad, no de unos pocos. Entonces, podríamos caer en la tentación de decir, uy, qué bonito, qué dichosos. Bueno, hay que ver los acontecimientos, había peligro de muerte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que dejarnos, ponernos a centrar en San José. Ser obediente. Pensemos en nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta ser obedientes a Dios hoy? Pensemos en hoy, ¿cuánto nos cuesta la obediencia hoy? Y José tenía que ser obediente en un tiempo todavía mucho más difícil, con situaciones mucho más extremas. Entonces, verdaderamente es un hombre que sabe escuchar, que sabe reconocer la voluntad de Dios y desde esa voluntad comienza él a hacer todo un plan de participación. Ahí demuestra, Padre, también el amor que él tiene por María y por su hijo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace él? Llevarse a María y a su hijo para salvarlos de la muerte. Solamente el amor que él tiene por ella y por el bebé es que hace eso, ¿verdad? Que él se va y espera hasta que Herodes muera para poder regresar él y salvar, ¿verdad?, a la criatura. Hay algo que de esto que está en el primer tema que grabamos, ¿no? Y es el Padre amado. El Padre amado. José es capaz de expresar el amor, pero esto se cumple por la paternidad legal. Para que nos volvamos a entender, en este tiempo, la comunidad hebrea, que un hijo no tuviera un padre legal que respondiera, era un hijo que era desconocido socialmente, sin derecho socialmente. Entonces, cuando José toma la figura de padre legal, lo hace no para rellenar, sino que lo hace en nombre del mismo Padre Celestial, porque es el verdadero Padre de Jesús. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver cómo Dios dignifica la figura de San José, ¿verdad? Donde le opone a hacer el oficio del Padre Celestial. Por eso esta obediencia es un signo visible de cómo José entiende la voluntad de Dios y cómo participa de ella. Sí, correcto, porque podemos también encontrar que José no se aferra a lo que tiene, sino a lo que le espera. A lo que le espera siendo el padre de Jesús. Entonces él deja todo lo que tiene y vámonos porque voy a ser tu padre, porque me espera lo mejor siendo tu padre. Entonces es una gran enseñanza la que nos está dando este segundo sueño, porque muchas veces nosotros como humanos nos aferramos mucho a lo que tenemos y no queremos escuchar lo que Dios nos tiene preparado. Y José simple y sencillamente dijo, bueno, aquí quien me está hablando es Dios y voy para allá. Y hablando de espera, que es la parte más difícil del ser humano, saber esperar, está el tercer llamado, ¿verdad? El tercer sueño, ahora. ¿Qué es lo que José está haciendo en Egipto? Espera. Es decir, pone en práctica la paciencia, pone en práctica la confianza absoluta en el Padre Celestial y espera. ¿Qué está esperando? El anuncio que se le prometió, el tercer anuncio, que es el tercer dueño, ¿verdad? Cuando se le va a pedir en este tercer sueño, ahora sí, papito, vuelva a agarrar todo, vaya con María y Jesús, su hijo, y vamos camino a la tierra de donde han salido, es decir, regresen a su casa. Creo que es una de las situaciones más hermosas cuando uno aprende
a esperar en el Señor. No es asunto de quedarnos sin hacer nada, porque José estaba haciendo, estaba educando a Jesús, estaba acompañando a María, era presencia del Padre en esa sagrada familia. Entonces sí estaba haciendo, en tierra extranjera sí, pero en Egipto también estaba quedando una huella, de manera que la presencia de Jesús ahí con su familia era una presencia también muy dignificante. Está muy calladito, don Bolívar. Yo estoy poniendo atención porque es que desde hace rato tengo una que me pelotea, y me lleva y me trae. Y quiero que vaya y que venga, pero ya que me pregunta, son elementos importantes de San José que por lo menos me brincan a mi cabeza y me vienen, ¿verdad? Primer factor, la obediencia. La obediencia es fruto de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es algo importantísimo en el caminar de la vida. Y San José, siendo un hombre seguidor de la ley, que decir seguir la ley, era un hombre temeroso de Dios, más que seguir la ley por la ley, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios, no como lo decíamos en el programa anterior, sino de miedo, ¿verdad? Un temor de miedo no, un temor de respeto, que se traduce al amor del Señor, ¿verdad? Al amor a Dios. Pero el hombre es sumamente obediente, se apega a esos sueños, ¿verdad? A un principio con miedo de saber qué le espera, pero luego completamente a ciegas. Es algo interesantísimo porque el ángel le habla, le hace los anuncios y él va. Y en el tercer sueño simplemente va, ya ni cuestiona, ya ni se pregunta, ya no es, ok, esto es lo que hay que hacer, vamos, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque escuchando toda la reflexión me volví a ver en mi pensamiento ese fiat, ¿verdad? Y el Papa en este documento lo recuerda con mucha fuerza. María da el sí, pero no solamente lo da María. Tanto hemos hablado que en la vida matrimonial, cuando dos personas se casan, ¿verdad? El hombre y la mujer se unen, ya no son dos personas, son una sola carne. Entonces, si la esposa dio el fiat para hacer la voluntad de Dios, que ya el Padre lo explicaba, ¿verdad? Era la llena de gracia por su nacimiento, porque Dios ya desde la concepción la había hecho llena de gracia, el esposo no se iba a quedar atrás. Ya no eran dos, eran uno. En la presencia salvífica de Dios, marido y mujer, esposos. Era evidente que si la esposa iba a llevar el fiat, el esposo iba a responder de la misma manera. Y eso era uno de los regalos maravillosos del camino, ¿verdad? La Sagrada Familia, que va caminando juntos. Los dos, como esos dos faros, que por el momento iban a iluminar el camino del niño, porque el niño luego iba a ser el que iba a iluminar el camino de ellos. Y por lo tanto, hoy nos iba a venir a iluminar a nosotros. Era ese reflejo propio de lo que ellos estaban haciendo como signo de ser parte de la humanidad, que hoy Jesús viene a iluminarnos a nosotros desde esa experiencia, ¿verdad? Es lo que me pelotea en la cabeza ahí y me anda dando vueltas en todo eso. Y hay una cosa que podríamos enfatizar más todavía desde ese aspecto de la luz. Es decir, José como el custodio, el padre legal, María, que es su madre en todo el sentido de la palabra, reciben la luz de Cristo y bajo esa misma luz protegen a su hijo. Es decir, son uno solo. No podemos dividirlos. De allí que el Santo Padre, cuando decide que este sea el año santo en honor a San José, él dice, bueno, a la Sagrada Familia, pero en especial a San José. ¿Por qué? Porque ¿cómo hablar de la Sagrada Familia sin San José? ¿Y cómo hablar de San José sin la Sagrada Familia? ¿Verdad? Siempre están presentes, son uno solo. Y es ahí donde nosotros tenemos siempre que recordar esta riqueza familiar. El Señor ha querido encarnarse y venir al mundo en una familia. Ha escogido un padre, ha escogido una madre, se ha encarnado para que el mundo le conozca desde el seno de la familia. De allí que en la iglesia siempre se nos ha inculcado y se nos enseña correctamente.
¿Cuál es la primera iglesia? La iglesia doméstica, porque ahí es donde el niño aprende. Y esto es lo que San José está enseñando junto con María a su hijo Jesús, que hemos venido viendo a través del tema de hoy, ¿verdad? Cómo aprender a ser obediente, cómo aprender a ser cumplidor de los mandamientos, porque recuerde que no rompen nada. José y María le enseñan fielmente la tradición judía a Jesús. Jesús es judío, hasta que él comienza su obra salvífica y entonces comienza a dar plenitud, que es lo mismo que él expresa, ¿no? Yo no he venido a abolir, no vengo a destruir ni la ley ni los profetas. Vengo a dar cumplimiento, que era el texto del Evangelio de esta semana, ¿no? Hemos venido hablando constantemente y no hace mucho estuvimos hablando también de la transfiguración. Entonces, ¿cómo es que Jesús manifiesta a sus discípulos la importancia de la vida eterna? Justamente en la transfiguración, y se aparece Moisés, Elías, la ley y los profetas, es decir, todo está exactamente unido en la voluntad de Dios. Nada se queda botado, nada se queda fuera del designio salvífico de Dios. Es un regalo maravilloso como Él nos va llevando. La luz de Dios brilla eternamente en el corazón de aquellos que saben meterse en la obediencia y en la voluntad. Bellísimo esto. Luego tenemos un último sueño, ¿verdad? Que tiene José, por lo menos que tenemos registrados, ¿verdad? En los textos. Este cuarto sueño, que es cuando ya van camino a su casa, van de regreso a su casa, y entonces se enteran que el que está gobernando en Judea es justamente el hijo del que quiso matarlos, ¿no? Entonces Arquelao resulta un peligro para la vida de Jesús. Entonces, en lugar de irse para Judea, se van a Nazaret. Y de esta manera también se va a cumplir el designio de que un nazareno es el que nos va a traer la salvación. Es la obra de Dios, ¿verdad? En medio del caminar, imagínense aquellos desiertos, aquellos calores, aquellas dificultades, aquellas limitaciones, y ahí el Señor en sueños le habla a José justamente para redirigir su camino y llevarlo a donde debe de ir para que la obra de salvación se cumpla. Una vez más, sueños. Dele, mamita, dele, usted puede hacerle ahí la pregunta al padre. Yo me espero, no hay problema. Pregunte, Denise. Comentario, entonces, comentario. Voy yo entonces, bueno, de ahí. Sí, esos detalles importantes que se van dando son necesarios, ¿verdad? José escucha la voz de Dios, pero la transmite en el camino, ¿verdad? Es que, ¿cómo lo explico? En esa expresión, él sigue manifestando como papá de Jesús la presencia salvífica de Dios, ¿verdad? El Dios que salva, salva por medio ahorita de José, al niño de todas las dificultades, ¿verdad? Y vuelve a usar las limitaciones de ese hombre frágil para hacer su voluntad en la santidad. Entonces, me sigue dando vueltas en la cabeza que Dios sigue viendo la fragilidad humana, del ser humano, pero más que la fragilidad, sabe que en el corazón del hombre siempre cabe la posibilidad de la salvación. Ahí es donde está la riqueza de la misericordia divina. Eso. Justamente, la salvación no depende de la debilidad del ser humano, sino la grandeza del amor de Dios que nos llama a ser parte de él. Su gracia divina. Es un poco lo que le dijo a San Pablo, ¿verdad? Recuerde, cuando San Pablo decía que tengo una espina, bueno, pues tenés un pecado que quisieras quitártelo, pero no te lo voy a quitar. Mi gracia te basta, es decir, no es la ausencia de pecado lo que te va a dar la participación en el amor que yo te ofrezco. Es a pesar de tu pecado que nosotros vamos a poder ser partícipes de esta obra maravillosa que Dios nos ofrece, que es puro amor y es pura misericordia. Hace un tiempo atrás, en una de las homilías, padre, usted nos predicaba y nos decía que, o nos preguntaba, fue una pregunta así,
¿qué es lo que le da el ser humano a Dios? Que Dios no tiene. Y al final, lo único que el ser humano tiene para darle a Dios, que Dios no tiene, es la fragilidad del pecado. Porque dándole nosotros la fragilidad a Dios, o nuestro pecado a Dios, es la forma en la que Él nos va a retribuir a nosotros el camino de la salvación. ¿Verdad? Por eso la constancia de reunirnos como iglesia, de celebrar, ¿verdad? José lo vivía completamente. Era un hombre que sábado a sábado estaba en la sinagoga. Sabía que la voluntad de Dios se iba a manifestar en él siguiendo y escuchando su palabra. Y es lo que venimos viviendo nosotros como iglesia después de tantos años de existencia, ¿verdad? Es estar en torno al Maestro. En ese momento el Maestro no estaba reflejado en Cristo, pero el Antiguo Testamento lo venía diciendo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de que Él iba a ser el Maestro del Maestro, sin saberlo. Sin saberlo. Y lo llevó, lo fue guiando, lo va llevando, sin saber que iba a ser el custodio, porque también es custodio de Jesús en el camino de su vida, al punto de que lo defiende de todas las dificultades del camino. Se lo voy a traducir en un ejemplo todavía más claro porque es también muy valioso para que podamos retomarlo todos. La estructura de la celebración de la Eucaristía. Sí, claro. Comenzamos por una invocación a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, estamos invocando al Señor de señores, el Rey de reyes. Luego entramos en un acto penitencial que es donde nosotros primero tenemos que reconocernos débiles, arrepentirnos de lo que hemos hecho a causa de nuestra fragilidad, para luego encontrar el consuelo en la misericordia de Dios y que Él es el único que nos puede purificar. Una vez de que hemos hecho este baño en la sangre del Cordero, entonces entramos a la escucha de la palabra. Pero ahí donde está el problema, tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra. El sacerdote lo que hace es un actualizar con la predicación, ¿no? Actualiza la palabra, la explica la palabra, la trata de hacer aceptable, agradable y entendible para el pueblo. Esa es la intención de la homilía, ¿no? Y luego pasamos al otro altar, que es el altar de la Eucaristía, ¿no? Cuando el sacerdote presenta los dones, está presentándole todo lo que el pueblo tiene. ¿Qué es lo que el pueblo tiene? El cansancio y los frutos de ese cansancio. La enfermedad y los frutos de esa enfermedad. Las preocupaciones y los consuelos de todas esas preocupaciones. Es decir, en ese altar se coloca todo lo que somos nosotros para luego recibir todo lo que Dios nos quiere entregar, que es a su propio Hijo, hecho pan, hecho alimento de fortaleza y de salvación para la humanidad. Y por supuesto al final terminamos en este acto del rito conclusivo donde nosotros oramos como el Padre nos enseña a través de su amado Hijo Jesús y terminamos agradeciendo el don del banquete eucarístico. Es cuando uno aprende a ver toda la obra de Dios en la celebración eucarística, ya no vuelve a llegar tarde a misa. Y eso es lo que todavía tenemos, ¿verdad? Tenemos lamentablemente bautizados que, ¡ay, qué dicha! Llegué al Evangelio, llegué a tiempo. Es decir, no fue importante lavar su corazón, no fue importante invocar al Señor. Entonces todavía nos falta este sentir de que la Eucaristía comienza desde la monición inicial, porque es cuando comienza el pueblo a prepararse y termina hasta después de que el sacerdote sale del presbiterio cuando ha dado la bendición. Cuando vemos esto como un todo, entendemos que toda la Eucaristía es un regalo, es un don maravilloso de Dios para nuestra salvación. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender a corregir para disfrutar más de las bendiciones que Dios nos da. Fue lo que aprendió José en la obediencia. Exacto. En esa voluntad de Dios, aunque no vivía en la Eucaristía como tal, ya estaba ahí, en la presencia de Jesús, ¿verdad? El Papa, conforme iba escribiendo este documento, yo me imagino, ¿verdad? Porque en una de las citas finales decía que todos los acontecimientos que se han ido viviendo, José ha ido viviendo, es por la escucha de Dios, ¿verdad?
y Dios lo ha venido llamando poco a poco. Llamarlo o llamar a alguien, cuando Dios llama a alguien es para prepararlo a un servicio, ¿verdad? Lo llama para prepararlo a un servicio de entrega, un servicio de donación, un servicio de amor a Dios, de amor a la iglesia, de amor a los hermanos. Y esa era la preparación de José, ¿verdad? Estos 4 sueños es lo que me hace ver eso, la llamada de Dios a un servicio preparatorio en la economía de la salvación, ¿verdad? Que no es la economía civil, monetaria, sino el proceso de todos nosotros para alcanzar la salvación. Y José se va metiendo en todos estos entornos que Dios le permite. Le permite porque lo llama. Y cuando Dios llama es porque ama la humanidad. Y es que Dios Padre Celestial llama a José y ese llamado es para ser padre. El llamado que le hace Dios Padre Celestial a José es el ejercicio de la paternidad. Ahí es donde está todo. ¿Dónde es que cumple José todo el llamado? Ejerciendo como padre. Claro. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces, hoy en día tendríamos también que preguntarnos, bueno, cada mamá ejerce el llamado de Dios como madre de familia. Cada papá ejerce el llamado de Dios en la paternidad. Los sacerdotes ejercemos la voluntad de Dios en el ministerio, partícipe de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces, todo tiene un sentido, una conexión que es amor de Dios por la humanidad, porque todo está pensado en favor nuestro. Y nosotros tenemos que estar en capacidad de estar abiertos a esta inmensa voluntad para poder hacer que muchos que andan por ahí distraídos en el mundo se incluyan en este gran proyecto de salvación. Sí, padre. Y hay que tomar en cuenta también que José no solo escucha, sino también confía. Sí. Y creo que eso es fundamental, porque él escucha el llamado, pero él confía en Dios. Y creo que eso muchas veces nos falta a nosotros. Escuchamos la voz de Dios, pero no queremos confiar en que eso es lo mejor, en que a lo que vamos es a lo mejor y mejor nos quedamos donde estamos. Sin tomar en cuenta que si Dios nos llama es porque nos está preparando un camino. ¿Y cuál es el camino? La salvación. No hay mejor camino que ese a donde Dios nos quiera llevar. El Señor nos susurra al oído por el Espíritu Santo y nos dice, no vaya por ahí. Y nosotros insistimos, más rápido nos vamos aquí por ahí. Aquí voy. Y caemos. Es cierto. Hay una cosa que no quiero que se me olvide y es tal vez un poco osada, pero pensemos en todo este participar de María y José en la iluminación de Cristo como Mesías. Digo iluminación porque María y José van iluminando paso a paso el camino de Jesús como niño e inclusive de Jesús como hombre, porque pensando ahorita en las bodas de Caná de Galilea, María ilumina a Jesús. Mira, hijo, es que se quedaron sin vino. Una boda sin vino, en la cultura hebrea es como se les acabó la bendición. Eso era lo que significaba, ¿no? Y entonces al final, mujer, que no ha llegado mi hora. Y María sencillamente le dice a los que están sirviendo, hagan lo que Él les diga. Es decir, manifiesta no una testarudez, por decirlo de alguna manera brusca, de parte de María, no una insistencia de María, sino todo lo contrario, una confianza total, absoluta y ciega de que su hijo va a hacerlo y que lo que haga lo va a hacer bueno. Es lo mismo que hace San José en todo el camino a través de los sueños, como lo va guiando, ¿verdad? Él va obedeciendo paso a paso y va como padre enseñando a su hijo Jesús para que la obra del Padre Celestial se lleve a cabalidad. Es algo maravilloso. ¿Cómo nos sentimos después de haber terminado este tema? Ha sido maravilloso verdaderamente este tema de la obediencia de San José en su paternidad. Nos dice mucho. Creo que como seres humanos encontrados con Dios, ¿verdad? Ya hoy
No podríamos decir que vivimos en una humanidad escondida de Dios. Creo que todos, aunque sea en lo mínimo, conocemos algo del Señor. Y San José nos ilumina en el caminar de saber que Dios sigue llamando a todos sin ningún problema por amor. El detalle está en responderle al Señor y saber responderle con humildad, con sencillez, con generosidad, con entrega, ¿verdad? Saber responderle a Él con lo que uno es, en toda esa expresión de la humanidad, reconociendo esa confianza que Dios quiere darnos a todos y que más bien nosotros nos abandonamos en Él, ¿verdad? Abandonarse en su confianza es abandonarse en su amor infinito, en su misericordia. Yo voy a ser más atrevido, muchísimo más atrevido. Dele viaje. El que te proponga un estilo de vida que no tenga la presencia de Dios, ese estilo no es de vida, sino que es un estilo de muerte, de destrucción. Cuando alguien te proponga una forma de vivir, tiene que incluir la presencia de Dios, porque sin Dios no hay vida, sin Dios todo es muerte. Y eso lo podemos ir descubriendo paso a paso en cómo San José ha venido sacando del peligro de la muerte a su Hijo Jesús, dejándose guiar por la obra del Padre para que Jesús llegue a cumplir la consumación de los tiempos. ¿Qué es el misterio de la salvación? Y es que este tema nos deja, bueno, siento que a mí me deja como gran enseñanza que aún José, conociendo la condición divina de su hijo, le inculca valores, le inculca la obediencia, le inculca la creencia. Entonces, o sea, no es que San José solo es obediente para con Dios, sino que también se lo enseña a su hijo. Y creo que eso es una gran enseñanza para las familias, que tenemos que, como padre y madre, tenemos que tomar como ejemplo a San José y a María. Sí, definitivo. Bueno, vamos a concluir con una oración dando gracias a Dios porque nos ha permitido reunirnos una vez más en su programa, Caminando en Compañía de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, que has realizado la obra salvífica pensada desde la familia y para la familia, queremos pedirte que al tener a San José y a nuestra Madre, la Virgen María, como modelo de santidad para nuestras familias, podamos dar pasos firmes en el amor, en la santidad, de tal manera que todo cuanto hagamos nos lleve a la presencia gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo, en quien ponemos toda nuestra confianza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Dios les acompañe y sigan ustedes acompañándonos a través de la página del Facebook Parroquia Santiago Apóstol Filadelfia. Igualmente lo puede hacer y encontrarnos en la página del YouTube. Que Dios les acompañe. Manos en el taller que trabajan sembrando un nuevo reino. Manos fuertes que saben defender familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos. Manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar, manos de un hombre bueno. Danos
San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños. Manos fuertes que saben aguantar desierto, sequedad en un pueblo extranjero. Manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro. Manos limpias en manos de María, familia y alegría, que hacen vivir ya el cielo. Danos tu San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Danos tu San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer